Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Vivir según el Evangelio es nuestro deber como cristianos católicos, pues es la manera en cómo Cristo Jesús vivió y nos pide que lo hagamos. Meditemos pues la palabra de Dios en estos 2 puntos. En general, somos escépticos. Por eso es muy difícil que nos sorprenda a alguien que conocemos. No estamos dispuestos a admitir que pueda haber cambiado, que pueda haber mejorado, que pueda haber superado aquellas taras, hábitos o limitaciones de la juventud, o aquellas herencias de familia. ¿De dónde le viene tanta sabiduría? ¿Quién es ese para enseñarnos? ¿No es el hijo de fulano o de la menganita esa que todos conocimos? ¿De dónde las ínfulas? El escepticismo y la costumbre, cuando no la incredulidad, nos impiden asombrarnos como lo hacíamos cuando niños con casi cualquier cosa. Nos hacemos grande y ya nos resulta difícil que nos vengan con cuentos. Y ahora, en el siglo XXI, que la televisión e Internet nos muestran todo con lujo de detalles, peor aún. Nada nos llama la atención. Todo nos parece natural y normal. Imagínate si nos van a asombrar nuestros amigos, nuestros vecinos o familiares. Tal vez un desconocido. Andamos en busca de novedades, buscando cosas, hechos que nos llamen la atención. Qué difícil resulta cautivar la atención con hechos o palabras de la vida cotidiana.
De allí que los maestros se les vean en figuritas para que los alumnos atiendan. Son tantos los distractivos que compiten por la atención de cualquier auditorio que hace falta una buena dosis de voluntad de parte de los receptores para lograr que reciban un mensaje. Peor aún, si este viene de alguien que ya ha sido etiquetado, que conocemos, cuyo prestigio no es precisamente destacado. Eso que le pasa a Jesús con sus paisanos, nos pasa a nosotros cada día. Difícilmente estamos dispuestos a prestar atención y crédito a alguien a quien conocemos, a quien estamos acostumbrados. Personas, palabras, objetos, situaciones se desvirtúan como que van perdiendo su valor cuando nos acostumbramos a ellas. Es una pena que así suceda, pero ocurre. El pasto del jardín del vecino nos llega a parecer más verde que el nuestro. Eso viene ocurriendo con nuestra Iglesia Católica. Templos antes atestados ahora lucen holgados los domingos. Si caminas, sin embargo, encontrarás que mucha gente asiste a algún tipo de ceremonia religiosa y muchísimos forman parte de sectas que de algún modo son heredadas de esta iglesia única y universal. Es decir, que probablemente no existirían si no fuera por la Iglesia Católica, de la cual se desprendieron, de la cual se rebelaron, a la cual pretenden contestar, cuestionar y aún enderezar. Prefirieron salirse, se dejaron seducir por el jardín del vecino. Dejaron de aquilatar lo que tenían, lo despreciaron, lo encontraron insípido, poco atractivo. No se sintieron identificados, por lo tanto tampoco asumieron ninguna responsabilidad sobre este barco. Prefirieron abandonarlo por aquel otro más bullanguero, más llamativo o tal vez más cálido. Sin duda los que quedamos debemos estar dispuestos a autocriticarnos, a revisar nuestro comportamiento, a analizarlo en búsqueda de la responsabilidad que pudiera cabernos. Sí, es verdad que finalmente la decisión es de cada uno y que somos libres para optar por lo que más nos conviene, por lo correcto, por la verdad, la luz y la vida. Pero tampoco podemos dejar de desconocer que tal vez alguno pudimos hacer que evitara estas deserciones. Porque qué fácil es culpar a los demás, haciéndonos los ajenos. Sin embargo, esta casa, esta iglesia es nuestra, la formamos nosotros y no solamente los curas o las monjas. Así que todos somos responsables por ella. Esta es la parte de nuestra misión, parte de la evangelización. Todos estamos llamados a cumplir este rol, no para ser más fuertes, ni más grandes, ni más numerosos, sino en orden a la salvación, que es el cumplimiento de la voluntad del Padre. Oremos. Señor Jesús, no permitas que caigamos en el tedio, la costumbre o la desidia. Por el contrario, insúflanos un ánimo nuevo, renovado, para que junto a la Iglesia sepamos conducir nuevas almas al encuentro con nuestro Padre. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Somos Red Católica. Que Dios Todopoderoso te bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.